¿Qué tal? Buen día. Eh, en esta ocasión les voy a explicar un método relativamente sencillo, que es el método de bisección. Espero darme a entender y se comprenda todo el procedimiento. Vamos a iniciar explicando qué es. Es un procedimiento que se utiliza para encontrar las raíces de una función, básicamente donde la función se iguala a cero. Se basa en una idea relativamente sencilla que explica que si una función cambia de signo entre dos valores, entonces en algún punto entre esos dos valores tiene que cruzar en el eje X y pues básicamente ahí está nuestra raíz. En pocas palabras se ocupan dos valores llamados A y B, que es un intervalo que ocupamos. Esos valores a la hora de evaluarlos en nuestra función principal, un resultado debe de ser negativo y el otro resultado debe de ser positivo. A partir de ahí, pues el método consiste en ir dividiendo este intervalo de valores que escogimos al inicio. Se saca el promedio sumándolos y dividiéndolos entre dos. Básicamente por eso se llama el método de bisección, básicamente por este procedimiento. Este procedimiento de evaluar nuestros valores en nuestra función principal y luego sumarlos y dividirlos entre dos, se hace la cantidad necesaria para que pues se llegue al punto más cercano en cero. Es muy complicado llegar exactamente a cero, ya que por lo normal hay infinidad de decimales después del punto. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de buscar el que más se acerque a cero. Bueno, para este procedimiento se debe de llevar una serie de pasos. Principalmente, como les comenté al inicio, elegir nuestros valores iniciales, uno inferior y uno superior, al cual le vamos a llamar xi y xu respectivamente. Estos dos valores se van a evaluar en nuestra función principal y los resultados obtenidos de estos dos valores se van a multiplicar y este resultado nos tiene que dar un resultado negativo, o es lo mismo que decir que nuestro resultado es menor a cero. Nuestro segundo paso es calcular la aproximación de la raíz sacando punto medio o el promedio de nuestros valores. Entonces, estos valores de xi y xu que escogimos al inicio los vamos a sumar y los vamos a dividir entre dos para obtener un resultado llamado xr. Este valor obtenido, llamado xr, lo vamos a evaluar en nuestra función principal. Y nuestro resultado obtenido de esta evaluación lo vamos a multiplicar con lo obtenido en f de xi, que es nuestro valor inferior que escogimos al inicio. De esta multiplicación nos pueden salir dos posibles resultados. Uno, en donde nuestra multiplicación sea un número negativo o sea menor a cero. Esto significa que hubo un cambio de signos, como la idea principal de todo el procedimiento. Entonces significa que la raíz se encuentra entre esos dos puntos, entre xi y xr. Entonces, para nuestra siguiente evaluación, vamos a ocupar este valor obtenido de xr, que es básicamente nuestro promedio o nuestro punto medio, y lo vamos a cambiar en nuestro valor de xu, que es el valor que habíamos escogido al inicio. Entonces vamos a tener un nuevo intervalo de valores. Sin embargo, si nuestro resultado de nuestra multiplicación de f de xi y f de xr nos da un número positivo, o es lo mismo que decir que nuestro resultado es mayor a cero, significa que no hubo un cambio de signos, por lo tanto la raíz se encuentra del lado contrario, o sea, entre el valor de xr y el valor de xu. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es reemplazar nuestro valor de xr en el valor de xi, que pues como les comentaba es uno de los valores que habíamos escogido al inicio del procedimiento. Y bueno, este procedimiento se va a realizar las veces necesarias hasta que nuestra multiplicación de f de xi y f de xr sea igual a cero o nos acerquemos lo más posible a cero. Bueno, para que esto se entienda un poquito mejor, vamos a ver un ejemplo en donde tenemos una función principal que es x a la segunda potencia.
o x al cuadrado más 3x más 1. Por la forma de nuestra función establecemos o podemos evaluar que es una parábola porque es una función de segundo grado. Entonces vamos a tener dos raíces, ya que esta parábola va a cortar en dos ocasiones a nuestro eje x. Entonces, bueno, como les comentaba, del procedimiento tenemos que escoger dos valores iniciales. En este caso vamos a escoger a menos 3 y menos 2. Estos valores pueden ser escogidos ya sea por pues ir evaluando los resultados, o ahorita más adelante les voy a decir una manera un poco más sencilla de escoger estos resultados, de estos valores, perdón. Bueno, ya escogimos nuestros dos valores, que es xy y xu. Estos dos valores, nuestro procedimiento dice que el primer paso es evaluar el primer valor en nuestra función principal, lo cual nos da un valor de 1. Y nos dice que también debemos de evaluarlo por nuestro segundo valor. Entonces lo evaluamos en nuestra función principal y nos da un valor de menos 1. Ahora dice que lo que tenemos que hacer es que estos dos valores los tenemos que multiplicar, y esa multiplicación tiene que dar un número negativo o un número menor a 0. Y en efecto se cumple nuestra regla, entonces significa que podemos trabajar con esos dos intervalos. En caso de que nuestra multiplicación nos dé un número positivo, tendremos que escoger valores diferentes. Bueno, como les comenté hace un momento, hay una manera un poco más fácil de saber o de establecer nuestros valores iniciales, que es justo graficando nuestra función. Como vemos, es una parábola, como les comenté, entonces cruza dos veces en nuestro eje x y vamos a llamarle a nuestras raíces a y b. Entonces, para sacar nuestra primera raíz, que es a, viendo nuestra gráfica, vamos a poder corroborar que nuestros valores son acertados. Hay algo que tenemos que tomar en cuenta, y es que mientras mayor sea nuestro intervalo escogido, los valores escogidos al inicio básicamente, mayor o más amplio será nuestro procedimiento. Con respecto a cómo se vaya resolviendo todo el ejercicio, van a ir entendiendo un poco más esta idea. Ya corroboramos que nuestros valores de menos 3 y menos 2 están correctos para nuestra primera raíz. Entonces vamos a pasar al primer paso, que es hacer nuestra evaluación de raíz o nuestro promedio, y vamos a sumar nuestros dos primeros valores, que es menos 3 y menos 2, los vamos a dividir entre 2 y nos va a dar un resultado de menos 2.5, que es nuestro valor de XR. Ahora dice que nuestro procedimiento dice que el siguiente paso es ocupar justo ese valor obtenido en XR y sustituirlo en nuestra función principal para obtener un tercer valor, que es menos 0.25. Ahora el siguiente paso es multiplicar ese resultado obtenido de XR por el que habíamos obtenido en la evaluación de XY, lo cual nos va a dar un resultado de menos 0.25. Recuerden que les había comentado que había dos condicionantes de este resultado. Uno donde establecía que se iba a hacer una acción si el resultado era negativo, y se iba a hacer otra acción si el resultado era positivo. En este caso nuestro resultado es negativo, o es lo mismo que decir que nuestro resultado es menor a 0. Entonces establecemos que menos 0.25 es igual a, es menor, a 0. Y nuestra condicionante dice que si esta multiplicación es negativa o menor a 0, significa que hubo un cambio de signos, por lo tanto la raíz se encuentra entre estos dos puntos, entre xy y entre xr. Entonces, para nuestra siguiente evaluación, vamos a reemplazar en nuestro valor que teníamos de xu, lo vamos a reemplazar con el valor anterior que teníamos de xr, que es que es menos 2.5, y vamos a tener un nuevo intervalo de valores, que es el inicial, que no cambiamos, de menos 3, y el nuevo, que es el anterior de XR, que es menos 2.25. Con este nuevo intervalo de valores vamos a hacer nuevamente nuestro procedimiento, en donde tenemos que la evaluación de XY
es igual a 1, igual que hace un momento, y ahora nuestra evaluación con XU nos da un número de menos 1.18. Nuevamente volvemos a hacer nuestro promedio o nuestro punto medio, donde sumamos nuestros dos valores de intervalo, los dividimos entre 2 y nos da un resultado de menos 2.75. Sustituimos este valor obtenido en XR nuevamente en nuestra función y nos da nuestro tercer valor, que es 0.31. Multiplicamos nuestros valores de XI y XR y nos da un número positivo en esta ocasión, que es 0.31. Bueno, recordemos un poco nuestras condicionantes establecidas al inicio. Entonces ahora tenemos un resultado positivo, por lo tanto vamos a ocupar nuestra segunda regla, que dice que si nuestra multiplicación de f de xy por f de xr es mayor a 0 o es un número positivo, significa que no hubo cambio de signos, por lo tanto la raíz se encuentra del otro lado entre xr y xu. Entonces ahora vamos a reemplazar el valor de xy con el valor de XR obtenido hace un momento y vamos a tener un nuevo intervalo de valores. Ese nuevo intervalo se vuelve a evaluar, f de xy en nuestra función principal, y se establece un valor de 0.31. Y ahora nuestra evaluación con xu y se tiene un valor de menos 1.18. Entonces se vuelve a sacar el promedio de los dos valores del nuevo intervalo y se obtiene un resultado de menos 2.625, que es correspondiente al valor de XR. Se vuelve a evaluar ese resultado de XR en nuestra función y se tiene un tercer resultado correspondiente a 0.156. Se hace la multiplicación de nuestros dos resultados de XY y XR y se obtiene 0.0049. En esta ocasión nuevamente obtenemos un valor positivo, por lo tanto se va a ocupar nuevamente esta condicionante. Como vemos, es un procedimiento bastante largo, si podemos decirlo de una manera. Cada uno de estos procedimientos o cada serie de estos procedimientos se le va a llamar iteraciones. Vamos a buscar una manera un poquito más rápida y más ágil de establecer todos estos procedimientos sin necesidad de estarlo haciendo uno por uno, ya que pues ahorita solo hicimos 3, pero va a haber ocasiones en donde va a haber infinidad de veces en las cuales lo tengamos que hacer hasta que nuestro resultado de 0 o nos acerquemos lo más posible a 0. Entonces es lo que les decía al inicio, de que mientras más grande sea nuestro intervalo de números iniciales, mayor va a ser nuestro procedimiento. Entonces, pues ahorita vamos a ayudarnos de nuestra herramienta Excel para establecer cierta cantidad de fórmulas y que básicamente el programa haga el trabajo por nosotros. Entonces, nos vamos a ir a Excel, en donde vamos a tener nuestra tabla. Bueno, vamos a hacer una tabla en la cual vamos a poner nuestra función inicial y vamos a establecer nombres a las columnas. Uno donde se establezca nuestro valor de XY, otro nuestro valor de XU, XR, que es nuestro promedio, y la evaluación de f de x en y la evaluación de f de XR. Y al último, nuestra multiplicación de estos dos valores. Bueno, ahora vamos a empezar a llenar nuestra tabla. Recordemos que los valores que escogimos al inicio de nuestro primer intervalo fueron menos 3 y menos 2 para sacar la raíz a. Entonces esos valores vamos a ponerlos aquí, xy como menos 3 y xu es igual a menos 2. Entonces ahora nuestro siguiente paso dice que vamos a sacar el promedio de nuestros dos valores iniciales. Entonces nuestra fórmula tiene que decir que el valor de xy más el valor de xu se va a dividir entre 2 y tenemos automáticamente nuestro promedio o nuestro valor de xr. Ahora dice que tenemos que evaluar nuestra función con el valor de xy. Entonces nuestra función dice que x tiene que ser evaluada al cuadrado, por lo tanto le vamos a decir a nuestra fórmula que el resultado de xy lo va a evaluar
a la segunda potencia o al cuadrado. Y después dice que a x lo va a multiplicar por 3, entonces vamos a sumar esa operación, que es 3 por el valor de x, y a eso se le va a sumar 1. Y ya tenemos nuestra función evaluada en xy. Y bueno, para que no volvamos a escribir nuestra fórmula desde el inicio, ahora dice que nuestra fórmula debe de ser evaluada con el valor obtenido en XR. Entonces, lo único que vamos a hacer es vamos a copiar esto mismo de esta celda aquí, y lo único que vamos a reemplazar va a ser nuestra celda a ocupar, que va a ser ahora XR en esta operación y en esta. Y le damos Enter. Ahora ya tenemos nuestra función evaluada en XR. Luego nuestro último paso dice que debemos de multiplicar f de xy por f de xr, entonces decimos que este va a ser multiplicado por este y Enter. Entonces ya tenemos nuestro primer procedimiento o serie de procedimientos llamada iteración. Ahora, para nuestra siguiente iteración vamos a hacer uso de nuestras reglas que ya habíamos establecido, en donde dice que si nuestro valor obtenido es negativo, vamos a reemplazar el valor de XR en el valor de XU. Entonces, para eso vamos a establecer una condicionante. La condicionante que vamos a ocupar, o la fórmula que vamos a ocupar, es la de la función sí, en donde establece que tenemos que poner una prueba lógica, un valor si esa prueba es verdadera y otro valor si esa prueba es falsa. Entonces vamos a establecer que si este número de aquí es negativo, o es lo mismo que decir que ese número es menor a 0, entonces nuestro primer valor va a ser igual a XR. Pero si esa condicionante no se cumple, entonces va a ser el inmediatamente superior, que es justo el primer valor que habíamos escogido. Y cerramos paréntesis y ya, aquí está nuestra condicionante cumplida, en donde dice que si nuestro valor obtenido es negativo, XR ahora va a pasar a ser XU. Es lo mismo para este resultado, en donde establecemos ahora lo contrario. Si este resultado es positivo o mayor a 0, entonces va a ser igual a este resultado. Pero si no se cumple esa condicionante, va a ser el inmediato superior. Y lo mismo. Entonces ya se cumplió nuestra condicionante, en donde al ser negativo, pues entonces se ocupa el inmediato superior. Estos resultados de aquí son exactamente lo mismo, entonces podemos bajarlos sin problema, al igual que este. Entonces ya tenemos nuestra segunda iteración. Para que ya no estemos llenando todas nuestras celdas, ahora lo único que vamos a hacer es bajar los resultados. Solamente tenemos que tomar en cuenta que debe de ser desde la segunda fila, ya que es esta fila la que tiene las condicionantes. Si bajamos la primera, se van a repetir solo los resultados y no vamos a obtener el resultado deseado. Vamos a bajar y nos vamos a dar cuenta que pues básicamente en la iteración número 10 ya llegamos al 0. Y tenemos un valor aproximado de la raíz en menos 2.6182. Entonces establecemos que nuestra raíz va a cruzar en ese punto o lo más aproximado a ese punto. Ahora, para sacar la raíz b, lo que tenemos que hacer es pues básicamente el mismo procedimiento. Lo que podemos hacer es copiar literalmente todos nuestros resultados de la raíz a, y lo único que vamos a hacer es cambiar nuestro intervalo inicial. Nos regresamos a nuestro ejercicio
en donde vemos nuestra gráfica y vemos que aproximadamente nuestra raíz b cruza entre menos 0.6 perdón, y menos 0.2. Entonces ese va a ser nuestro intervalo principal. Entonces ponemos aquí menos 0.6 y menos 0.2. En donde vemos que igualmente en la iteración número 10 ya llegamos al 0 y que, bueno, de hecho desde la 9 ya llegamos al 0 y que nuestra raíz va a pasar aproximadamente entre el 0.38. Para corroborar estos resultados, pues nos vamos nuevamente a nuestra gráfica y de hecho vamos a corroborar nuestros puntos resultantes. Aquí ya tengo las iteraciones resultantes en nuestro Excel, en donde tenemos que en la raíz a pasa aproximadamente en el menos 2.6182 y en la raíz b pasa aproximadamente en el menos 0.3816. Corroboramos en nuestra gráfica y pues en efecto dice que en la raíz a pasa en el menos 2.6180, que es un aproximado, como les digo, no va a salir exacto, pero es lo más que nos podamos acercar a la raíz. Y en el segundo punto, que es el b, va a intersectar en el menos 0.3819. Entonces, pues básicamente está correcto nuestro cálculo y ya tenemos automáticamente nuestro punto A y nuestro punto B, y en donde intersecta en el eje X. Ahora vamos a hacer un segundo ejemplo en donde ya no vamos a hacer todo nuestro procedimiento manual, ya nos vamos a ir directamente en nuestro ejercicio de Excel. Tenemos nuestra función que es 2x elevada a la cuarta potencia más 15x menos 20. Por la forma de la función establecemos que es una parábola, la cual graficamos y en efecto tenemos dos raíces, a y b. Entonces vamos a establecer un intervalo para sacar la raíz a, en donde vamos a escoger menos 2.35 para xy y menos 2.20 para xu. Y para la raíz b vamos a escoger 1.10 y 1.15. Recordemos que mientras más amplio sea nuestro intervalo, mayor cantidad de iteraciones vamos a tener. Entonces, aunque en sí la máquina es la que hace el trabajo, pero vamos a tratar de que nuestro intervalo sea relativamente cerrado. Entonces ahora nos vamos a ir a nuestro Excel y pues básicamente vamos a hacer lo mismo de hace un momento. Si podemos copiar lo mismo que hicimos hace un momento, las dos primeras filas que son las importantes, en donde establecemos nuestras condicionantes de sí y nuestras fórmulas principales. Ahora tenemos que tener mucho cuidado porque pues obviamente no va a ser la misma función de hace un momento. Entonces las celdas correspondientes a f de xy y f de xr van a cambiar. Entonces ahora dice que nuestra x al inicio va a ser evaluada a la cuarta. Entonces vamos a evaluar a la cuarta, pero aparte va a estar multiplicada por 2. Y aparte después va a sumarse el resultado de multiplicar x por 15. Entonces establecemos que esté correcta nuestra celda y ahora le ponemos 15. Y a todo eso ahora se le va a restar 20. Entonces ya establecimos nuestro nuevo valor y que sea la celda correcta, ponemos enter y ahora ya tenemos justo nuestra evaluación correcta, pero con la nueva fórmula. Y hacemos lo mismo con esta, pero ahora establecemos que va a ser con la celda de XR, o sea esta. Y aquí nuevamente vamos a cambiar esta celda para esta y esta celda también aquí, para que corresponda al valor de XR. Checamos que nuestras fórmulas estén correctas.
y que estas estén multiplicando a la celda correcta. Sí. Ahora nos regresamos a nuestros intervalos y los cambiamos en nuestra tabla. Entonces, para raíz de A, vamos a tener que nuestro primer valor es menos 2.35 y nuestro segundo valor es menos 2.20. Y automáticamente vamos a bajar nuestros resultados de XR a la multiplicación de f de xy a fi con f de xr, los bajamos. Y estos que son los de las condicionantes, recuerden bajarlos desde la segunda fila. Y automáticamente ya tenemos nuestros resultados. Entonces, nuevamente nos salió que en la iteración número 10 ya tenemos nuestro resultado de 0. Entonces nuestra raíz corta en un aproximado de menos 2.28. Para la raíz de b, copiamos nuestros resultados y cambiamos nuestro intervalo. El intervalo de raíz de b es 1.10 y 1.15. Los cambiamos aquí, 1.15. Y ya tenemos nuestro resultado nuevo. Establecemos que básicamente desde la iteración 7 ya tenemos el 0 más aproximado. Entonces nuestra raíz va a cortar aproximadamente en el 1.12 con algunas decimales de más. Ahora corroboramos en nuestra gráfica pues nuestros resultados, en donde vemos que en efecto pasa nuestra raíz A en menos 2.28 y aproximado, y la raíz B pasa en 1.12 y aproximado. Entonces nuestros resultados obtenidos en Excel están correctos. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico un poco más enfocado al área de construcción. Tenemos que en una cimentación la presión del suelo que se puede soportar es igual a QS y se llama capacidad portante. Suele aumentar con la profundidad y la profundidad la vamos a llamar D, ya que hay más confinamiento del suelo. Mientras tanto, la carga transmitida por la estructura, que también llamaremos QE, es fija, y o sea que es una constante. La raíz que queremos hallar es esta fórmula, que es la función de D, o sea de la profundidad, es igual a QS o capacidad portante por la profundidad menos QE, que es la carga transmitida o la constante, igual a 0. Básicamente, donde la resistencia del suelo es igual a la carga aplicada. Entonces queremos buscar la profundidad igual a D, en la cual se pueda establecer la cimentación correcta para que aguante la carga transmitida pues con la estructura. Entonces vamos a tener esta función. Imaginemos que ya tenemos datos con respecto a la estructura y le vamos a otorgar valores. Entonces la profundidad igual a D va a ser igual a 50D al cuadrado y más 20D menos 400, en donde justo D es la profundidad de la cimentación requerida. 50D al cuadrado más 20D es la representación de cómo va creciendo la capacidad portante conforme va aumentando la profundidad. Y 400 es nuestro QE, que es una constante. Entonces, la ecuación que buscamos resolver, vamos a obtener un intervalo de valores, como lo hicimos al inicio. Y pues vamos a hacer nuestro procedimiento de siempre, ¿no? Nos regresamos al Excel y establecemos nuestra fórmula. Entonces, ahora tenemos que 50D al cuadrado más 20D menos 400. Vamos a hacer lo mismo de hace un momento, en el cual copiamos nuestros resultados de la anterior tabla, excepto estos, perdón. Y vamos a cambiar nuestro intervalo de valores, que establecimos que era 2 y 3. Estos valores ya los establecimos un poco más conforme al contexto del problema.
Cuando tenemos ya un contexto o un problema o un ejemplo ya más práctico, ya podemos establecer valores un poco más reales. No es necesario graficarlo, pero pues en un momento vamos a ver la gráfica para que veamos que nuestros valores están correctos. Entonces establecemos nuestro primer valor, que es 2, y nuestro segundo valor, que es 3. Ahora vamos a cambiar nuestra fórmula principal. Ahora ya no se va a multiplicar por 2, se va a multiplicar por 50. Y no se va a evaluar a la cuarta potencia, se va a evaluar solo a la segunda. Después dice que se va a multiplicar nuestra x, bueno, en este caso nosotros le llamamos d porque es igual a la distancia, se va a multiplicar por 20. Entonces este 15 lo cambiamos por 20 y se le va a restar 400. Entonces ya tenemos nuestra función aplicada a nuestros nuevos valores. Copiamos nuestra función y ahora cambiamos nuestra celda, porque ahora vamos a ocupar XR. Entonces vamos a ocupar esta celda, tanto aquí como aquí. Entonces ya tenemos nuestro valor evaluado en XY y nuestro valor evaluado en XR. Aquí nos da un número un poquito más grande, entonces pues sí. Ahora, teniendo los resultados de las dos primeras filas, vamos a jalar nuestros resultados de XR, f de XY, f de XR y nuestra multiplicación. Desde la primera fila vamos a jalarlo. Y recordemos que los resultados de XY y de XU los tenemos que jalar desde la segunda fila porque es ahí donde están nuestras condicionantes. Ahora checamos que a pesar de que ya llegamos a la iteración número 10, aún no llegamos al 0 o a un aproximado del 0. Entonces vamos a hacer más iteraciones jalando más datos. Y tenemos que en la iteración número 16, ahora sí ya llegamos a un aproximado de 0, porque tampoco sigue siendo 0, aquí hay unas cuantas decimales escondidas. Y tenemos que va a cortar aproximadamente en el 2.6355. Esto es una parábola, ya que es una función de segundo grado. Entonces vamos a sacar la raíz b para que les pueda explicar por qué vamos a ocupar justo solo el resultado de la raíz a. Vamos a copiar nuestro resultado y lo vamos a poner aquí. Vamos a jalar esto de acá hasta el 16 nuevamente y vamos a cambiar nuestro intervalo de valores. Aquí ya grafiqué nuestra función 50x al cuadrado. Nosotros le pusimos d, pero es básicamente lo mismo. El punto que ya graficamos es este, el que está entre el intervalo de 2 y 3. Ahora vamos a sacar este. Entonces vamos a tomar un intervalo de menos 4 y menos 3. Entonces vamos a poner que menos 4 y menos 3. Entonces nos damos cuenta que a partir de la iteración número 15 ya llegamos al 0, aunque desde la 13 nuestro resultado se viene repitiendo. Entonces tenemos que para la raíz b tener nuestra función corta en el eje de las x en el menos 3.03. Ahí nos vamos a tener que regresar un poquito a nuestro ejemplo, en donde dijimos que es una cimentación. Por lo tanto, no podemos ocupar el resultado obtenido raíz b porque es un número negativo. Entonces vamos a ocupar nuestro resultado de raíz a, ya que al ser una cimentación no podemos ocupar pues un valor de profundidad de menos 3. Entonces tenemos que nuestra cimentación va a llegar aproximadamente a 2.63 metros. Entonces, pues básicamente ese es un ejemplo práctico de cómo podemos ocupar este procedimiento en una materia ya un poco más especializada y pues que sí tiene un uso pues real en ciertas materias. Entonces, bueno, básicamente hasta acá llega este tema. Espero le hayan podido entender y que no haya habido dudas con respecto a la explicación. Nuevamente, hola. Nuestro siguiente tema va a ser
acerca de los mínimos cuadrados. Es un procedimiento también relativamente sencillo. Básicamente es una forma práctica de encontrar la ecuación de una recta que se ajuste a un conjunto de datos previamente ya establecido. Se usa justo cuando tenemos varios puntos, por ejemplo, resultados de un experimento, mediciones reales. Igual se ocupa para establecer una evaluación de el crecimiento o consumo de algunos puntos, el análisis de deformaciones, también la resistencia de algunos materiales, de cómo se va comportando algún material o algún elemento con respecto a una carga o ese tipo de cosas. Entonces, bueno, en pocas palabras, lo que hace el método es buscar una recta que deje los errores más pequeños entre los valores ya obtenidos, y pues a partir de las sumas de los datos de X y Y, que son los datos que ya tenemos, se calcula una pendiente, una intersección, y así se obtiene una ecuación final que corresponde a la recta como más adecuada hacia esos puntos. Siempre se va a ocupar esta forma, que es y igual a mx más b, que es básicamente la forma que vamos a ocupar para nuestra función final. Como les digo, es la línea que va a corresponder mejor al comportamiento de los datos ya obtenidos. Bueno, estableciendo lo anterior, igual que en el anterior procedimiento, vamos a llevar una serie de pasos, iniciando recopilando nuestros datos y ubicándolos en X y en Y, para que al final podamos sacar la sumatoria de cada una de estas columnas y obtener la sumatoria de X y la sumatoria de Y. Después vamos a multiplicar los valores de X por los valores de Y sacar la sumatoria de estas multiplicaciones. Y nuestro tercer paso, o nuestro tercer valor que necesitamos, es la sumatoria de los valores obtenidos al elevar nuestro valor de X al cuadrado. Entonces, teniendo estos tres valores, ahora los vamos a reemplazar en esta fórmula, que es para sacar la pendiente, en donde dice que m es igual a la sumatoria de la multiplicación de x por y, que es el paso número 2, menos la sumatoria de los valores de x por la sumatoria de los valores de y, que es lo que hicimos en el 1, sobre n, que es n, la cantidad de datos que tenemos, básicamente. Todo esto se va a dividir entre la sumatoria de los valores elevados al cuadrado, que fue nuestro tercer paso, menos la sumatoria de los valores nuevamente evaluados al cuadrado, que justo es nuestro tercer paso, entre nuestra cantidad de datos. Ya que hicimos nuestro reemplazo de datos, vamos a sacar nuestro resultado y ya vamos a tener nuestro valor de m o nuestro valor de la pendiente. Ahora nos toca sacar nuestro valor de b, reemplazando nuestro valor de m. Y dice que b es igual a la sumatoria de los valores de y sobre la cantidad de datos que tenemos, menos el dato obtenido anteriormente, que es la pendiente, por la sumatoria de los datos de x sobre nuestra cantidad de datos n. Y ya obtendríamos nuestro valor de b y nuestro valor de m. Ahora vamos a estructurar nuestra función con los valores obtenidos, basándonos en la siguiente forma, que es y igual a mx más b. Y bueno, básicamente nuestro último paso es graficar datos y nuestra función obtenida para comparar y para evaluar cómo es que funciona o cómo es que se comporta esta línea con respecto a los datos ya obtenidos. Todo este procedimiento lo podemos hacer a mano y uno por uno, pero al igual que en el método anterior vamos a agilizar un poco el procedimiento y vamos a ocupar Excel y algunas fórmulas. Entonces vámonos a Excel, en donde ya tengo aquí mi tabla de datos, en donde tengo 10 datos correspondientes a X y Y, en donde ya los puse en su columna correspondiente, como dice el primer paso, y ahora el segundo paso es obtener la multiplicación de X por Y. Entonces vamos a decirle a nuestra celda que esta va a multiplicar a esta y solamente vamos a jalar nuestros resultados. Nuestro siguiente valor es el evaluar nuestra x o el valor de x a la segunda potencia o al cuadrado. Entonces vamos a decir que esta va a ser evaluada al cuadrado y así para todos nuestros datos correspondientes.
y al jalarlos ya se hace la operación correspondiente para cada una de las filas. Pero estos no son los resultados que nos solicita la fórmula, sino la sumatoria de cada una de las columnas. Aquí ya está la sumatoria correspondiente para X y para Y. Ya nada más tenemos que ocupar esta herramienta o esta fórmula, que es la de sumatoria, y la hacemos para cada una de las columnas. Entonces ahora sí, estos son los resultados que vamos a reemplazar en nuestra fórmula. Para crear la fórmula en nuestra celda, tenemos que tener mucho cuidado con los paréntesis y checar que justo son dos fórmulas diferentes, una para el numerador y otra para el denominador. Bueno, ahora sí, estableciendo que son dos operaciones diferentes, una para el numerador y otra para el denominador, vamos a tomar en cuenta mucho esto porque todo se va a dividir con paréntesis. Si nos falta un paréntesis o un símbolo, la fórmula en Excel nos va a marcar error. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Primero vamos a hacer todo este procedimiento. Aquí vamos a checar que hay tres operaciones diferentes. Esta que resta a todo esto, pero al mismo tiempo esta que se divide entre esto. Entonces va a haber tres pares de paréntesis en esta operación. Vamos a abrir el primero diciendo que este resultado, que es la sumatoria de la multiplicación de X por Y, que es este resultado que tenemos aquí, va a restar a toda esta otra operación. Entonces vamos a abrir otro paréntesis y dice que esto va a dividir a esto. Entonces aquí hay otra operación que es una multiplicación, por lo tanto vamos a abrir otro paréntesis y ahora sí, vamos a meter nuestros resultados. Dice que la sumatoria de X va a multiplicar a la sumatoria de Y. Ya, esa operación está lista. Cerramos paréntesis y ahora dice que todo eso va a estar dividido entre n, que es igual a 10 porque es nuestra cantidad de datos. Ahora, esto ya tenemos un paréntesis. Ahora tenemos que cerrar nuestro segundo paréntesis y ahora nuestro tercer paréntesis para que no nos vaya a marcar error. Entonces todo esto es correspondiente a todo nuestro numerador. Pero ahora tenemos que escribir el denominador. Dice que todo eso va a ir dividido entre, nuevamente aquí vemos una operación, dos operaciones con esta división, tres operaciones al evaluar este resultado al cuadrado. Entonces vamos a abrir nuestro primer paréntesis y poner nuestro primer valor, que es la sumatoria de X al cuadrado, que es este valor. Dice que va a restar a otra operación, que es esta división, por lo tanto vamos a abrir nuevamente un paréntesis, pero aquí va una evaluación al cuadrado, entonces vamos a abrir otro paréntesis. Y ahora sí vamos a decir que este resultado, que es la sumatoria de X, que es esto, va a ir elevado al cuadrado. Teniendo eso, cerramos nuestro primer paréntesis y todo eso va dividido entre 10, que es n o nuestra cantidad de valores. Y cerramos nuestro segundo paréntesis. Ya no tenemos otras operaciones que hacer, por lo tanto cerramos nuestro último paréntesis. Entonces ahora sí todo esto es nuestro denominador. Y ahora sí ponemos Enter y ya tenemos nuestro resultado correspondiente para M. Ahora ya que obtuvimos nuestro valor de M, vamos a sacar nuestro valor de B. La fórmula dice que para sacar B necesitamos el valor de Y, que es básicamente sacar el promedio o la sumatoria de Y sobre nuestra cantidad de resultados. A eso le vamos a restar M multiplicado por la sumatoria de X sobre nuestra cantidad de resultados o básicamente nuestro promedio de nuestros valores de X. Entonces ahora sí vamos a escribir nuestra fórmula, en donde abrimos paréntesis, ya que recordemos que cada vez que se haga una operación se va a hacer una apertura de paréntesis para que no nos marque error el Excel. Entonces establecemos que nuestra sumatoria de Y, que es este valor, se va a dividir en nuestra cantidad de valores, que es 10, y cerramos paréntesis. Eso va a restar esta otra operación, que es la multiplicación de nuestro valor de M multiplicado por esta otra operación, abrimos nuevamente paréntesis, que es una división o un promedio, que es nuestra sumatoria de X dividido entre 10. Cerramos paréntesis,
Nuevamente cerramos paréntesis porque aquí lo abrimos para hacer la resta. Y ahora sí, damos Enter. Y automáticamente tenemos nuestro valor de B. Ahora, básicamente, yo ingresé aquí una fórmula para que me diera automáticamente la forma que necesitamos para nuestra función de la línea, ¿no? Y es relativamente fácil. Solamente le especifiqué que redondeara el valor obtenido en M, que es este, con 2 decimales, es este 2 que vemos aquí, y puse este símbolo para establecer que ahora quiero un texto literal. Entonces establecí el texto, que es una X, que es correspondiente a esta X, y un más, que es correspondiente a este símbolo que necesitamos para que nos arroje la fórmula o la forma de la función. Entonces, este texto va a estar literal en todas nuestras fórmulas. Estos datos pueden cambiar, estos también, pero estos van a estar constantes siempre. Para eso necesitamos estos dos símbolos, que es el símbolo de AmperNet, y luego abrir nuestras comillas para establecer el texto que queremos. Y después de ponerle que este valor lo redondeé a 2 decimales, ponerle el texto que queremos, lo siguiente es nuestro valor de B. Entonces nuevamente le ponemos que redondee este valor con 2 decimales y automáticamente nos arroja pues esta forma, que es la forma de nuestra recta, que es igual a y igual a mx más b, que es 0.97x más 2.12, que es nuestra constante. Y esta sería correspondiente a nuestra función para nuestra recta, que va a satisfacer pues el recorrido de todos estos resultados. Para corroborarlo, pues nos vamos a una graficadora, en donde yo aquí ya tengo todos nuestros datos que tenemos aquí en nuestro Excel, establecidos aquí en nuestra graficadora, y lo único que vamos a ingresar ahora va a ser nuestra fórmula de nuestra función, perdón, de nuestra recta. Entonces le vamos a poner que y es igual a lo que dice aquí, que es 0.97 x más b, que es 2.12. Ponemos Enter y nos damos cuenta que en efecto esta recta satisface a la mayor cantidad de puntos. Como nuestros puntos no son constantes o no tienen una elevación o un aumento constante, pues no pasa por todos, pero básicamente, como dijimos al inicio, es una recta que va a tratar de pasar o de establecer la mínima cantidad de errores posibles. Y pues básicamente eso es todo en el procedimiento. Ahorita vamos a ver otros dos ejemplos un poquito más rápido para que se vea todo este comportamiento en diferentes casos. Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo, un segundo ejercicio con valores un poco más uniformes, se podría decir. Entonces, bueno, aquí está nuestro conjunto de valores, donde ya tiene la sumatoria en las X y la sumatoria en la Y. Entonces, vamos a hacer lo mismo de hace rato, multiplicar X por Y jalamos nuestros resultados. Y lo mismo que hicimos hace rato, evaluar este resultado al cuadrado. Y jalamos nuestros resultados. Hacemos la sumatoria correspondiente de nuestras columnas. Y listo. Tomando en cuenta que ya habíamos formado la fórmula hace un momento, ya nada más la copié y la pegué en las mismas celdas. Y pues automáticamente jala los datos correspondientes, en donde, como vimos, todo se separa por paréntesis. D4, que es este resultado, que es la multiplicación de X por Y, resta a la multiplicación de la sumatoria de X por la sumatoria de Y lo divide entre 10. Todo esto se cierra entre paréntesis porque se divide entre toda esta otra operación, que es el resultado de evaluar X al cuadrado menos la evaluación de X
elevándolo al cuadrado sobre 10 y cerramos paréntesis porque es nuestra segunda operación correspondiente a nuestro denominador. Entonces es lo mismo de hace rato, enter, y ya tenemos nuestro valor de b, de m, perdón. Para sacar b, pues es lo que dijimos hace rato, que es el promedio de y menos m, que es lo que obtuvimos hace rato, multiplicándolo por el promedio de las x. Entonces, si nos vamos a la fórmula, dice que nuestro promedio, nuestra sumatoria de y, que es este valor, sobre 10, que es nuestra cantidad de valores, menos la multiplicación de m, que es este valor que obtuvimos hace un momento, lo multiplicamos por el promedio de las x, que es la sumatoria de x sobre 10. Damos enter y ya tenemos nuestro valor de b. Aquí es lo mismo, redondeamos el valor de m, le pusimos nuestro texto literal, que es x y el símbolo de más, y después redondeamos el valor de b para que nos diera la forma para nuestra función de nuestra recta. Entonces nuevamente nos vamos a una graficadora, en donde aquí nuevamente ya tengo nuestros valores de x y y en nuestra gráfica, y lo único que queda es meter nuestra función de y. Entonces tenemos que y es igual a 1.03x más 1.83. Y como vemos, el único punto que no corresponde es el primero, porque no tiene una elevación constante, a diferencia de estos, que sí hay un aumento uniforme entre uno y otro. Entonces, si nos damos cuenta, la función de la recta pasa lo más cercano posible a cada uno de nuestros puntos. En algunos no cruza, en algunos sí, pero como dijimos hace un momento, no pasa exacto, pero trata de pasar lo más cercano posible a cada uno de nuestros puntos. Y por último vamos a hacer un tercer ejercicio, solamente como para reforzar el procedimiento. Entonces aquí tenemos nuevamente nuestro conjunto de valores. Nuevamente multiplicamos x por y, jalamos valores, ahora evaluamos x al cuadrado y jalamos valores. Ahí. Listo. Ahora sacamos la sumatoria de cada una de las columnas. Y automáticamente ya tenemos nuestro valor de m con la fórmula que ya habíamos establecido hace un momento, y nuestro valor de b igual con esta fórmula que tenemos aquí, y ya tenemos nuestra forma o nuestra función de nuestra recta. Entonces nuevamente nos vamos a una graficadora. Aquí ya tenemos nuestros puntos correspondientes. Como vemos, son puntos relativamente uniformes que van siendo constantes en su aumento. Entonces ponemos nuestra función encontrada, donde dice que y es igual a 2x más 0.1. Listo. Entonces, como vemos, ahora sí, nuestra recta intersecta en cada uno de nuestros puntos, ya que son puntos uniformes y constantes. Entonces, en esta ocasión tuvimos la suerte de que cada uno de los puntos intersecta en nuestra recta encontrada. Y pues básicamente ese es el procedimiento para encontrar una recta, bueno, una función de una recta que satisfaga el recorrido de un grupo de resultados. Y como les comentaba, esto por lo normal se suele ocupar en evaluaciones de aumento o de, pues sí, del comportamiento de algunos materiales. Se suele ocupar en química, en
en estadística sobre todo, porque pues se puede evaluar así el crecimiento poblacional o algunos otros factores con respecto a la sociedad. Entonces, pues sí, ese es el resultado y ese es el procedimiento, espero que se haya entendido. Y bueno, para finalizar, nuestro tercer tema va a ser sobre matrices inversas, en donde, bueno, les voy a explicar un poco cómo se realiza nuevamente en Excel. Les voy a decir para qué sirve, cómo se aplica en algunos casos y en algunas materias ya un poco más específicas, y las fórmulas que vamos a ocupar. Bueno, primero, ¿qué es? Pues básicamente es una forma ordenada y rápida de resolver un sistema de ecuaciones lineales. O sea, es como que colocarlas todas en un solo lugar y resolverlas todas en conjunto. Se usa justo, como les comento, cuando tenemos varias ecuaciones con varias incógnitas y necesitamos encontrar los valores de cada variable. En pocas palabras, en lugar de ir resolviendo las funciones una por una con sus diversos métodos como sustitución, reducción, etc., se colocan todas todos los coeficientes de cada una de nuestras funciones en una matriz y se ocupa una fórmula que es x igual al inverso de a por b, donde a la menos 1 es la inversa de la matriz de coeficientes y b es la matriz de los resultados. Al multiplicarlas, pues vamos a obtener los valores de todas nuestras incógnitas. Pues básicamente, pues sí, es una matriz que organiza todas las ecuaciones en una manera en la cual podamos obtener todos los resultados de una sola vez. Entonces, bueno, aquí los pasos son un poco menos y son un poco más sencillos. Lo primero es distribuir nuestros coeficientes de nuestras funciones en una matriz y dependiendo de la cantidad de incógnitas requeridas va a ser nuestra cantidad de funciones que necesitamos. Después vamos a seleccionar nuestro rango de valores ya distribuidos en nuestra matriz y aplicar la función de matriz inversa en Excel, que es lo mismo que esta función llamada MINversa, así se encuentra en el Excel. Y luego ya con nuestra matriz inversa resultante obtendremos los valores de las incógnitas de cada función, utilizando la función del producto de una matriz en una fórmula de Excel igualmente, y básicamente es esta función que es mmult. Ahorita más o menos les voy a explicar todo el procedimiento para que sea más sencillo de entender, ya que quizá ahorita explicándolos así en texto no se entiende demasiado. Los valores resultantes serán los correspondientes a la incógnita de cada función y dependiendo de su ubicación en la fila, pues va a ser el resultado de cada función. Bueno, pues ahora más o menos les voy a explicar cómo es el procedimiento para sacar las matrices inversas en un sistema de ecuaciones. Vamos a ir aumentando la cantidad de ecuaciones en cada ejemplo. Vamos a iniciar con uno sencillo, que es una matriz de 3×3. Aquí tenemos nuestras tres funciones. El primer paso dice que es organizar nuestros coeficientes de cada una de nuestras funciones. Entonces vamos a ponerlas en una tabla. Vamos a pasar nuestros coeficientes de nuestra primera función, sería 2, luego 3 y luego esta x equivale a 1. Y así con la siguiente, que es 6. Menos 2, no olvidemos los signos por favor, porque si no los resultados no nos van a salir. Entonces aquí igual sería un menos 1 y la de abajo sería 3, luego 1 y luego menos 1 nuevamente. En esta segunda columna vamos a establecer que es x1, que es nuestra primera incógnita, x2 nuestra segunda incógnita y nuestra x3, que es nuestra tercera incógnita. Y en nuestra cuarta columna vamos a poner nuestros resultados de nuestras funciones, que son estos del final. Entonces aquí vamos a poner 1, menos 14 y 1. Vamos a organizarlos un poquito. Y en esta parte de aquí vamos a colocar nuestra matriz inversa. Al ser un sistema de 3×3, entonces dependiendo de la cantidad de funciones que tengamos, va a ser la cantidad de celdas que vamos a ocupar. Entonces vamos a seleccionar un área de 3×3, que es la misma de nuestras funciones, y vamos a poner la función o la fórmula que les mencioné hace rato,
que es M inversa, que es esta. Abrimos un paréntesis y seleccionamos la matriz de 3×3. Cerramos paréntesis y le ponemos Enter. Automáticamente nos va a dar los resultados para cada una de nuestras matrices. A esta parte de acá vamos a llamarle a esta parte de acá B, que son nuestras incógnitas, y nuestros resultados van a ser C. Le damos formato y básicamente ese es el paso para realizar las matrices inversas. Bueno, ahora vamos a sacar los resultados de nuestras incógnitas, que son los correspondientes a x1, x2 y x3. Entonces lo que vamos a hacer es ocupar nuestra función de mmult y vamos a seleccionar primero nuestra matriz inversa obtenida y después nuestra matriz, nuestra columna de resultados, que es C, y automáticamente me va a dar los resultados para las incógnitas de x1, x2 y x3. Y pues básicamente ese es el procedimiento para calcular una matriz inversa de un sistema de ecuaciones. En este caso fue uno sencillo de 3×3, pero en un momento vamos a ver uno un poco más complicado. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio un poquito más extenso. Ahora tenemos una matriz de 5×5. El procedimiento es básicamente lo mismo, solamente vamos a ampliar nuestro rango de celdas. Vamos a seleccionar un rango justo de 5×5 y bueno, vamos a agregar nuestra fórmula, que es mi inversa, y vamos a seleccionar nuestra matriz de 5×5 y cerramos paréntesis. Y como sabemos, automáticamente nos arroja los resultados de cada una de las celdas. Y bueno, lo único que nos queda es sacar los valores de x. Ahora vamos a ocupar nuestra función de mmult para sacar los valores de x. Seleccionamos ahora nuestro rango de la matriz inversa, ponemos una coma y seleccionamos nuestro rango de resultados y damos enter, y automáticamente nos da los resultados de nuestras incógnitas de x. Y pues básicamente ese es el procedimiento para cualquier matriz de funciones. De hecho, aquí tengo otro ejemplo un poquito más amplio, que son de 6×6, pero es relativamente lo mismo. Bueno, más bien es exactamente lo mismo. Seleccionamos nuestro rango de 6×6, 4, 5, 6. Ponemos nuestra fórmula de matriz inversa. Abrimos paréntesis y seleccionamos nuestra área de los datos requeridos, que es justo de 6×6. Cerramos paréntesis y enter. Y automáticamente ya tenemos los resultados de cada una de las celdas. Y ahora vamos a sacar el resultado, o pues sí, los valores de x. Ponemos nuestra función de mmult. Seleccionamos nuestro rango principal, que es el de las matrices inversas. Ponemos coma. Ahora seleccionamos nuestro rango de resultados y cerramos. Enter. Y ahí ya tenemos nuestros valores de x. Y pues básicamente ese es el procedimiento para cualquier grupo de funciones, independientemente de cuántas funciones tengas, puedes utilizarlo sin problemas. Entonces pues espero se haya entendido. Es un procedimiento relativamente sencillo y pues obviamente con ayuda de Excel pues nos ahorramos muchísimo tiempo a estar solucionando todas y cada una de nuestras funciones. Bueno, concluyendo los tres procedimientos y explicando cómo es que se utiliza cada uno y cómo es que se resuelve, llego a una conclusión en la cual bueno, mucho tiempo, y no sé, yo creo que la mayoría de las personas cree que todo este tipo de procedimientos son solamente ejercicios matemáticos que se aplican, bueno, más bien que no tienen aplicación alguna, ¿no? Que solo se ocupan como para tortura del estudiante, pero pues en realidad sí tienen muchos
muchas aplicaciones, ¿no? Sobre todo en la vida profesional, quizá en la vida diaria tal cual, ¿no? Pero ya en la vida profesional, en áreas como la ingeniería, sobre todo en la ingeniería, la construcción, obviamente la física, la economía, pues ese tipo de procedimientos son primordiales, ¿no? Por ejemplo, como vimos en el método de bisección, nos ayuda a encontrar puntos de equilibrio e incluso ocupamos un ejemplo que era para establecer a qué profundidad era correcta la cimentación, en la cual pues iba a llegar a un equilibrio entre la estructura superior y pues la estructura inferior. El método de mínimos cuadrados, pues básicamente habla o establece el comportamiento de varios datos, y el método de la matriz inversa, que pues nos simplifica muchísimo el procedimiento de estar resolviendo muchas ecuaciones al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pues creo que debemos de darle un poquito más de importancia a este tipo de procedimientos y saberlo ocupar y aplicarlo, pues sí, a la vida profesional. Bueno, hace mucho tiempo, supongo que estos cálculos se hacían a mano, los grandes matemáticos obviamente los hicieron a mano, pero pues ahora tenemos tecnología en la cual nos podemos basar y podemos apoyarnos para establecer estos procedimientos un poco más, de manera más rápida y más agilizada. Y pues obviamente así nos ahorramos mucho trabajo y mucho tiempo. Los resultados siguen siendo igual de exactos y pues simplemente tenemos que aprovechar las tecnologías que tenemos actualmente y pues no cerrarnos a esta situación. Y pues sí, básicamente esa es mi conclusión, que a veces este tipo de teoremas o este tipo de procedimientos pues no se ven muy realistas, pero pues en realidad tenemos que buscarle la aplicación en cuanto a la vida profesional y pues son muy útiles. Entonces pues creo que he llegado a esa conclusión en la cual pues la verdad es que yo nunca les había visto como que una importancia muy grande hasta que llegas al punto donde los tienes que ocupar, sobre todo pues justo ya aplicándolos a tu carrera.